y pues me gusta platicar de lo poco que sé. Se iba a tocar el tópico de la fundación de Chilpancingo. Tomando en cuenta las circunstancias de los eventos que estamos celebrando en este momento, lo vamos a posponer para otro momento, ya que fundación de Chilpancingo en forma oficial no la hay. Chilpancingo no hay alguien que haya dicho y que diga que esta población se va a llamar Ová y aquí van a vivir tales diferentes tipos de personas y de características. Entonces, fundación de Chilpancingo no la podemos platicar, pero sí podemos platicar ahorita del evento que estamos celebrando, que es el evento más grande que ha tenido Chilpancingo en su historia y uno de los principales eventos que se dieron a través de la América Septentrional. La América Septentrional está constituida por todos los países de habla hispana, o sea, los que fueron conquistados por los españoles, que comienza en el polo sur desde Argentina y termina en la parte norte, de esa parte norte de la cual parte de los Estados Unidos eran en aquel entonces parte de México, y el costado oriente también, que llegó a ser conquistado por otros no hispanos, pero que también hablaban la lengua española. Tomando en cuenta las circunstancias de que teníamos algunos años de ser dominados por los españoles, que ellos disfrutaban todo lo nuestro, lo disfrutaban, lo vendían caro y sobre todo se hicieron ricos. En Chilpancingo no contábamos mucho. ¿Por qué? Porque era una población y sigue siendo una población chica, que no tiene un río, tiene un arroyo que se llama Grande, con características grandes, que siempre tienen agua, pero aunque sea un hilito de agua. Y ese hilito de agua, en la época de secas, pues siempre tenía agua. Entonces la gente que tenía ganado, pues tenían que sembrar normalmente a un lado del arroyo Grande. Y como se acostumbra que la tierra se cansa, si se sigue sembrando normalmente año con año, se tiene que trabajar un año de un lado y el otro siguiente del otro, y se tienen que estar intercambiando. Hace 80 años aproximadamente, cuando yo andaba ya naciendo, pues no había calles en Chilpancingo, no había calles pavimentadas. Las calles todas las que había como calles eran empedradas. Y no había banquetas, había algunas que tenían unas lajas de color rosita, que en algunas casas más o menos pudientes eran las que las tenían. Y la mayoría, el 90% de las casas eran casas de tejabán, o sea, eran que estaban hechas con techo de palma, y las paredes eran de bajareque o de costado y costillas de madera. El otro 5% de las casas pudientes eran hechas con un material que era el adobe. La casa de ustedes, donde yo nací, tenía los adobes de 60 centímetros de ancho, 1,20 de largo y 15 centímetros de grueso. Eran unas super casas y tenían que tener unos tirantes, unas viguetas sopiloteras que se llamaban, y allí en la parte alta eran donde descansaban los animales volátiles. De esas había pocas casas. Las únicas dos casas que eran de material de construcción fueron de gobernadores. Una es la casa del general Alberto Berber, que es donde estaban antes las oficinas de la universidad, y la casa del señor general Rafael Catalán Calvo, y posteriormente hizo su casa el general Leiva Mancilla cuando llegó a ser gobernador. Bueno, como en la familia de uno siempre hay gente que en aquel entonces le gustaba platicar de los sucesos que pasaban, era muy normal que la gente, como no había luz eléctrica, no había calefacción y cosas por el estilo, se alumbraba uno con quinqués, con lámparas de petróleo,
se cocinaba solamente con gas y con carbón, y se tenía que merendar temprano a estas horas porque la gente pardeando, como no había luz, se tenía que ir a su casa temprano, salvo los mismos días, los domingos, los martes y los jueves, que tocaban la orquesta como normalmente se sigue haciendo cotidianamente. Entonces, cuando ya llegaron a poner la luz en Chilpancingo, la luz se apagaba a las 9 de la noche, menos los días que tocaba la orquesta, que se apagaba a las 9:15, para que tuviera tiempo la gente de llegar a su casa. Entonces, la vida era un poco aburrida, no había televisión, no había radio, el periódico salía de México en la mañana y llegaba aquí a las 5 de la tarde, cuando llegaba, porque a veces que ni siquiera llegaba. De aquí a México se hacían de 8 a 10 horas en autobús, porque se tenían uno que ir puebleando por la ruta larga y pesada que era la de Taxco, para llegar al distrito, y eran de 8 a 10 horas promedio en los viajes. O sea que no estábamos muy bien comunicados. Pero afortunadamente en el año de los 40, el presidente de la República Alemán conoció Acapulco y fomentó el turismo de Acapulco. Chilpancingo se pavimentaron la calle Vicente Guerrero, parte de esta calle que daban vuelta aquí los autobuses, y en la calle de Juan Ruiz de Alarcón, que era la única que tenía un puente de troncos para pasar rumbo a Acapulco. Y pasaban caravanas de 30, 40, 50 coches tejanos que pasaban y que venían sobre esta ruta. Y era muy divertido ver eso, porque la única atracción que tenía el jardín era que vendían unas aguas frescas, les decían las chonas a las personas, hacían aguas frescas de fruta martajada y se endulzaba después con azúcar y se le ponía hielo, y esas aguas frescas eran insuperables, la gente las probaba y las repetía. En la casa de ustedes, sobre esta calle, había un árbol de dátil, el único árbol de dátil que he visto en mi vida, porque tenía las semillas de color rojo, semillas chicas que tenían semilla, y las otras eran grandes que no tenían semilla, pero eran dulcísimas. Y yo me paraba ahí en la calle, ponía una rama del dátil, pasaban los carros de gringos, se paraban, les daba yo una muestra y me daban 5 o 10 centavos máximo, que era un dineral para uno. Y eso eran los domingos que uno tenía que yo juntaba, ¿no? Definitivamente. Chilpancingo ha ido cambiando con el tiempo, y estamos ya hablando más o menos de la conquista de los españoles. Durante muchos años fuimos dominados por los españoles, hasta que en un momento el dominio era tan fuerte que nadie tenía libertad de hacer lo que quisiera. Afortunadamente hubo personajes, y en el estado de Guanajuato sería el caso principal, en donde el cura Hidalgo dio un grito de libertad, que fue en una fecha conmemorativa que ahorita también estamos celebrando. Este señor fue maestro en la Universidad de Morelia, tuvo un alumno que primero fue arriero, después se dedicó a la parte en una ganadería muy pobre, luego se metió a estudiar para sacerdote, tuvo como maestro al señor el padre de la patria, y cuando pudo, que el padre de la patria iba a Michoacán, en un pueblito cercano se le acercó Morelos y le dijo que quería ser el sacerdote de su ejército. El señor le contestó: usted no me gusta para sacerdote, me gusta para que sea general. Quiero que usted se invierta de general, junte gente y vaya a la costa del sur y conquiste el puerto de Acapulco. ¿Por qué el puerto de Acapulco? Porque era el único puerto que había en toda la República Mexicana en donde llegaban los barcos. No había barcos realmente en ese momento que hicieron los viajes largos, eran barcos chicos. Y entonces
a uno de los conquistadores que vinieron en 1519, cuando venían de México para traer a los reyes aztecas, tenían que pedirle permiso a una tribu que tenía el dominio del río Balsas para acá, y por medio de ese convenio podían llevar a los reyes aztecas a los balnearios de Zihuatanejo, de Acapulco y del estado de Oaxaca. Cuando pasaron el río, el Balsas, preguntaron ellos que a dónde iba a desembocar, y alguien les dijo que iba a desembocar al Océano Pacífico. Cortés dio la orden de que algunas personas se subieran, hicieran unas lanchas y se fueran sobre el río, hasta que desembocaron a una población que en aquel se llamaba Zacatula. Allí Cortés mandó hacer el primer astillero de barcos en la Mar del Sur. Hicieron 4 barcos similares a la Niña, la Pinta y la Santa María, que fueron las embarcaciones que trajo Colón. Se hicieron esas embarcaciones, hicieron 4, 2 las mandaron para el sur, que llegaron hasta Perú, y otras 2 se fueron bordeando el Océano Pacífico hasta el norte, y llegaron a una población perteneciente al continente asiático, y cambiaron, entonces se les llamaba galeones. ¿Por qué galeones? Porque eran manejados por galeotes. ¿Quiénes eran los galeotes? Los galeotes eran los remeros, porque tenían solamente un palo mayor esos barquitos, con una sola vela, y el empuje que se daba era a fuerza de brazo de los remeros. Esos barcos fueron los que llegaron primero a México, y así se hicieron primero. Pero cuando comenzaron a comenzar el viaje hasta el Océano Asiático, llegaron a las Filipinas, y allí se dieron una gran variedad de cosas que aquí no se disfrutaban. Chilpancingo tenía en aquel entonces el soporte para su riqueza de una mina de plata que la explotaban los europeos. Esa mina de plata estaba en el pueblo más grande que existía aquí en el centro, que era Zumpango, y le decían la mina de Zompantli, que quiere decir, Zompantli es el árbol que da las frutas coloradas. Esas las comemos todavía porque se envuelven en huevo y saben sabrosísimo ese tipo de guisado. Cuando se dieron cuenta de eso, los españoles comenzaron a embarcar para Acapulco toda la plata que fundían para hacer intercambio con la mercancía que se traía de Filipinas, y trajeron una variedad enorme de frutas, de árboles frutales, de maleza que servía para adorno de las casas, que aquí no se conocía, y una gran variedad de cosas que se trajeron de allá, y sobre todo se trajeron mujeres de aquella población, que se hicieron intercambio, y que por eso muchos de nosotros tenemos los ojos rasgados, porque somos la cruce de esas mujeres que trajeron con los descendientes de los mestizos que eran parientes de españoles con la raza azteca. Llegó el momento en donde, como decíamos, el padre Hidalgo se dio cuenta del problema que había y le dijo al señor Morelos que se viniera a conquistar Acapulco. Y Morelos, que era sacerdote en aquel momento, se fue al pueblo del cual era sacerdote, Carácuaro, y buscó un sacerdote que lo supliera en calidad de mientras, y le dio aviso a su jefatura, que estaba en Morelia, de que por órdenes del señor padre de la patria, el señor Hidalgo, venía a Acapulco. Su primer soldado, que fue su hijo, tenía 11 años. Se llamaba Juan Nepomuceno Almonte. Él no se podía llamar Juan Nepomuceno Morelos porque era hijo de un sacerdote, y los sacerdotes se supone que no pueden tener hijos porque deben de ser personas que pues no se casan, al menos los de la religión católica en ese momento.
Y se vino, llegó a Zacatula y vino levantando gente que pertenecían a los ejércitos de los realistas, porque el ejército realista se le llama realista porque pertenecían al rey, y el rey estaba no en México, estaba en España todavía. Comienza a integrarse el ejército de Morelos, y en toda la costa del Pacífico se fueron integrando cientos de personas y familias importantes. La familia más importante, que fue la de la familia Galeana, y los Galeanas se integran con él, pero no todos, porque la mayoría de ellos eran hacendados y tenían escuelas, sabían leer y escribir, y entonces esas personas hacendadas, los españoles, como tenían dominio sobre los demás, los invitaban a que se integraran al ejército realista con grados superiores, desde tenientes, subtenientes, no sargentos, eran subtenientes, tenientes, capitanes según el rango. Y lo mismo que pasó con los Galeana pasó en Chilpancingo con la familia Bravo, porque la familia Bravo toda es originaria de Chilpancingo. Aquí nacieron todos en lo que es la Plaza Mayor, donde está la estatua de Morelos, y donde está esta bandera. Allí era el traspatio de la casa de la familia Bravo, que su papá de ellos pues tuvo dos matrimonios, con uno, la primera esposa tuvo unos hijos, con la segunda fueron los que se quedaron aquí, y también se volvieron militares. Como ya habían ciertos momentos, hasta dentro de los mismos militares había no satisfacción por el trato que el ejército realista les daba, también intentaron integrarse con Morelos. Los Galeana, no todos se integraron en el pueblo de Tecpan de Galeana. Hubo uno de todos ellos que no era soldado realista, y es el más feliz y el más conocido de todos ellos. ¿Alguien de ustedes me puede dar el nombre de ese personaje de apellido Galeana? Hermenegildo. Don Hermenegildo Galeana. Ese señor no sabía leer ni escribir, por lo tanto no tenía grado militar, era soldado raso. Cuando Morelos llegó a Tecpan, se integran todos los demás menos Hermenegildo. Sin embargo, el jefe militar de la zona de Tecpan, cuando supo que venía Morelos y que todos los militares que había de Zacatula hasta Tecpan se habían integrado con Morelos, huyó rumbo a Acapulco y se llevó de su ejército a Hermenegildo Galeana. Morelos llega, se integran los demás, se viene rumbo a Acapulco, se integran en una población anterior a Acapulco que es muy importante, me parece que se llama Coyuca. No sé si hay dos Coyucas en Guerrero. ¿Alguien me puede decir de qué Coyuca estoy hablando? ¿De cuál? Coyuca de Benítez. ¿Y por qué de Benítez? Ahí está el problema, ¿verdad? Bueno, allí nació un personaje que dicen que nació en Atoyac. ¿Y Atoyac cómo se llama? Pues ese personaje que se apellida de Álvarez no nació en Atoyac, ese personaje nació en Coyuca. Y así se van dando las cosas. Estamos completamente desinformados de toda nuestra historia. Llega Morelos a Acapulco, se le integra a los Álvarez, se le integra el señor originario de Coyuca, intenta tomar Acapulco y no puede, porque Acapulco estaba rodeado de mar y la parte muy escabrosa, y sobre todo tenía un fuerte, el fuerte de San Diego, y ese fuerte era inexpugnable relativamente. Morelos no lo pudo conquistar, casi varios años de trabajo, intentó tomarlo, no pudo, le mandaron contingentes de soldados realistas, lo combatieron y nunca pudo tomar Acapulco, hasta posteriormente. Sin embargo, se suscita un caso muy simpático.
Aquí en Chilpancingo, los Bravo supieron de Morelos. Y supieron de Morelos, no sabemos cómo. Pero ellos en un momento determinado, don Leonardo, sus hermanos, que son muy conocidos, Máximo, son muy conocidos, pero a mí se me olvidan las cosas, eso sí se los voy a decir porque en cierto momento se me olvida. Los nombres de los 4 hermanos que se integraron y un sobrino, que es el hijo de Leonardo, que es el héroe más implícito que ha habido en Chilpancingo en la Guerra de Independencia. Me estoy refiriendo ¿a quién? A don Nicolás. Bueno, estos hermanos Bravo se van a una parte de Acapulco, se presentan con el señor Morelos, se integran con él y se regresan para acá. Se suscita un caso de que el comandante de Acapulco, en Tistla, aquí más bien aquí en Chilpancingo, hubo una familia que estuvo emparentada con los Bravo, pero ellos se siguieron como realistas. Los familia Bravo ya no se consideraron realistas y los mandaron a atacar. Se suscita que ellos, la gente de Morelos, fueron derrotadas por un personaje que nunca pensaron que los fuera a derrotar, que es don Hermenegildo Galeana. Vienen aquí, se encuentran en Tepango, los sale a recibir Galeana, pero bajo las órdenes del comandante de aquí de Chilpancingo, y los derrota. Pero ellos ya sabían que andaba por acá, alguien le pasó un recado, lo invitaron a que se fuera con ellos, y él lo hizo, y entonces se fue a integrar con Morelos. Entonces él tuvo la suerte de ser también realista, y después podríamos decir que fue uno de sus primeros brazos derechos que tuvo el señor Morelos. Sigue la lucha. Los hermanos Bravo que fueron a integrarse con Morelos se regresan a ¿dónde? ¿Cuál es la hacienda más grande que tenía la familia Bravo? Chichihualco, fue una de las principales. Pero aquí, ¿qué hacienda tenían? No, la hacienda de Tepango. Y más al sur, pasando un pueblito, hay una hacienda muy popular, ¿cómo se llama? Tepechicotlán también. Y aquí también en Chilpancingo hay una hacienda en un lomerío que se llama de San Nicolás, que era una pequeña, minúscula haciendita. Y había otras haciendas que estaban rumbo entre Tistla y Chilapa. Entonces, el abuelo de estos Bravo llegó en un momento dado a Chilpancingo. Él llegó como soldado realista a Tasco, perdón, no, a Tistla, y les dicen allí que aquí estaban en Chilpancingo 2 ladrones y que estaban aquí en Chilpancingo, y vinieron ellos a prenderlo. Los ladrones, al saber eso, se metieron en la iglesia y ellos los intentaron sacar de la iglesia, pero no pudieron porque el sacerdote intervino y dijo que en la iglesia no podían entrar los militares. Entonces no permitieron que los aprendieran. Pero el abuelo de los Bravo mandó una carta a México y le dijeron que no, que sí podían intervenir porque era la casa del eclesiástico, no era parte de la iglesia. Entonces intervinieron. Entonces se armó la sacapela, al jefe de él le tiraron un balazo, lo dejaron casi ciego. El padre de los Bravo, el antecesor, toma el orden y aprende a los ladrones y se los llevan a la pista. Tuvo una suerte porque en aquel entonces los similares a los presidentes municipales eran puestos que no se hacían por elección, eran puestos que se vendían al mejor postor. Entonces el que quería ser presidente municipal en aquel entonces, el alcalde mayor, que así se le llamaba, tenían que pagar un dinero y le daban el puesto. ¿Cómo recuperaba ese dinero? Pues como todos lo hacen todavía, ¿no? Ya sabemos cómo, ¿no? Ya sabemos cómo. Hay que quedar. Entonces este señor, el alcalde mayor que venía de Ometepec, tenía una hija, no guapa por cierto, pero le gustó el señor
el primer señor del apellido ilustre que estamos hablando, y se casa con él. Entonces el señor le compró las haciendas a un hacendado, todas las que acabamos de mencionar, y se quedan con la hija. Pero desgraciadamente, después de que estuvieron como 10 años casados, fallece la esposa y le deja 3 varones o 4 y varias mujeres, porque entonces los hijos que estaban venían año con año. Muere la esposa y entonces el famoso señor se queda dueño como administrador de las haciendas que acabamos de mencionar. ¿Y qué fue lo que pasó? Se sucede que la hermana del alcalde mayor de Chilapa también se enamoró de él y se casó con él. Y con esta tuvo a toda la segunda descendencia de la familia Brown. Y así podemos seguir hablando. Se suscita que en determinados momentos con el tiempo, después de una década, Morelos no podía terminar con el equipo de realistas. Se suscitó un problema. En un momento dado, Morelos anduvo recorriendo parte de la República, pero él quería integrar una ciudad y quería integrar una república, podríamos decir, que no estuviéramos dependiendo de un rey y de un rey que no estaba aquí, sino que el rey estaba ¿en dónde? En España. Y dijo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que se debe de hacer. Y entonces se dieron cuenta que en la América septentrional, que es lo que les dije hace un rato, que es desde la punta de Argentina hasta parte de Estados Unidos, pues estaban dominados por los españoles. Intentó hacer entonces lo que hizo aquí en Chilpancingo. Después de andar buscando muchas ciudades, él sugirió Chilpancingo. ¿Por qué? Porque estratégicamente estaba situado en un lugar adecuado. Podía huir hacia el oriente por medio de la montaña, hacia el sur por medio de la sierra, al Pacífico con el océano, y hacia el norte tenían la valla del famoso río Balsas. Y por esa razón él determinó que en Chilpancingo se hiciera el primer Congreso de Anáhuac, evento que estamos festejando en estos días. Esto le benefició a Chilpancingo, porque nos damos cuenta de que hay un evento a nivel todo América, es la América septentrional, que tuvo la primer presidencia municipal nombrada en una forma libre por los ciudadanos. Y aquí tengo el nombre de esa presidencia municipal. Muchas gracias. También aquí en la iglesia, él se juntó con otros personajes que ya estaban también inconformes y que tomaban parte desde el estado de Zacatecas, el estado de Jalisco, Guanajuato, el estado de Michoacán, que entonces no eran estados, eran provincias, Oaxaca, Puebla y parte de Veracruz. Y él ya, Morelos, ya tenía representantes de todos esos lugares, y entonces por eso quiso hacer el primer congreso. Hizo el primer congreso de Anáhuac. Aquí en mis papeles que tengo, vamos a hablar un poquito del primer congreso de Anáhuac. Quiero que ustedes me ayuden porque no sé leer muy bien, ya no veo bien, pero tengo aquí unas hojas que hablan del primer congreso de Anáhuac. Estas hojas son parte de una exposición itinerante que he hecho yo en parte del estado de Guerrero. Sin embargo, por el problema de los maestros el año antepasado y los 2 años antepasados, no pudimos hacer la presentación de estos documentos en las escuelas como lo hice en Iguala y en otras poblaciones. Entonces, por medio del apoyo de los maestros, monto en uno de los salones principales, el salón de actos de las escuelas, la exposición en todos los documentos que hablan del primer congreso de Anáhuac. Invito a todos los alumnos a que los lean
y hagamos una plática interactiva acerca de lo que están leyendo para ver si entendieron o comprenden lo que está diciendo Morelos. Me gustaría que algunos de ustedes los vieran. Aquí los tengo en orden cronológico, y hay un documento muy importante que habla de los sentimientos que siente cualquier persona y cualquier grupo de personas acerca de un evento, y esos sentimientos reflejan la manera de pensar en aquel momento de todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque siendo dominados, un país que tenía bastante cultura, bastante riqueza, la cultura no se notaba y la riqueza se la estaban llevando los españoles y la estaban vendiendo donde quiera. Desafortunadamente también en esto se meten uno en un problema. ¿Por qué? Porque la iglesia, que era la que controlaba con el rey toda la economía de las poblaciones, entonces la iglesia tenía el 80%, 90% de las haciendas y de los ranchos pertenecían a ellos. La república en ciertos momentos estaba dividida, también la misma iglesia tenía sus divisiones, pues por curatos y por obispados. Chilpancingo pertenecía al arzobispado de México, residente en la Ciudad de México, pero la parte del oriente de Chilpancingo y del estado de Guerrero pertenecía al obispado de Puebla, y el obispado de Puebla era el obispado más rico que había en toda América, porque ese obispado tenía el control de todos los ranchos y de todas las propiedades importantes que habían entre Puebla y la Mar del Sur, que es el Océano Pacífico. Se suscitaba entonces, como les decía yo, que los oficios eran vendibles, pues también así los ranchos eran vendibles. Cualquier persona quería ser administrador de una hacienda, llegaba y le decía al obispo: yo quiero ser administrador de la hacienda, y el obispo le decía: sí, cómo no, pero vas a aparecer como dueño de la hacienda, no como administrador, porque la gente no debe saber que todo pertenece a la iglesia. Esto debe de quedar como a nivel particular. Vamos a hacer un contrato por un año, y según lo que produzcas lo renuevas, y si no, hasta allí muere, te regresas y volvemos a mandar otro administrador con el nombre de propietario a que manejara estas haciendas. Y eso era la costumbre normal y corriente de todo lo que estaba pasando en Guerrero. Muchas de las haciendas que les estuvimos hablando pertenecían también a la iglesia, y entonces había el caso de que muchas las tenían que comprar y no las podían vender, y llegaron así con ese carácter de propietarios algunas familias que se quedaron aquí en Chilpancingo y crecieron y siguen siendo personas reconocidas aquí en Chilpancingo. Pero eso ya es tema de otra cosa. Me gustaría que alguien de ustedes que le gusta leer y que pudiera leer me ayudara con uno de estos documentos, sobre todo lo de los sentimientos de la nación, para que entendamos y más o menos comprendamos más a fondo el por qué Morelos tomó parte y quiso que toda la gente se integrara con los sentimientos de la nación. A Morelos también nos tienen una deuda, Les voy a decir que les tengo una deuda por esta razón. Los primeros españoles que llegaron a la zona centro de Guerrero en 1519 llegaron a Zumpango porque querían venir a explotar la famosa mina de la plata que existía. Pero en un momento dado manda el señor encargado de la administración de la mina, mandó traer más mineros porque hacían falta. Hernán Cortés mandó traer de España 40 y tantos mineros. Estos mineros, al momento que llegan a Zumpango, le mandan una carta al primer virrey de que les
hiciera el favor de aderezar el camino, porque está muy fragoso, y que a la vez les mande vino, aceite y vinagre para curar sus males, porque esos eran los medicamentos de aquel entonces. Y Zumpango contó, en un momento dado, con el primer documento que he encontrado en toda América, porque he buscado en muchos lugares, que esté un grupo de personas pidiendo algo al virrey correspondiente y que firmen los que llegan a formar esa población ya con personas de habla hispana, aunque también venían algunos negritos. Y llegan esos 40 y tantos individuos, se asientan en Zumpango, y la copia de esa carta no la traigo aquí, pero de aquí vienen muchos de los apellidos que todavía existen en Zumpango y que están aquí en Chilpancingo. Un apellido de ellos es el Alarcón. Ese llega en 1519, el primer Alarcón a la zona centro de Chilpancingo. Luego llegaron los otros apellidos posteriores y así fuimos creciendo. Entonces, yo considero que esos libros parroquiales que se integraron los españoles cuando llegaron a Zumpango, porque mandaron un sacerdote que comenzó a buscar en todas las poblaciones alrededor de Zumpango, a venir a ver cuántas personas estaban, cuántas nacían, cuántas morían, y comenzaron a llevar los censos que llevaba la iglesia, hasta que se hizo en una forma oficial por el presidente Juárez. ¿Qué es lo que pasa? Toda esa información, esos libros parroquiales que tenían ya 400 años o 300 y pico de años en ese momento, estuvieron en Zumpango. En un momento Chilpancingo creció más que Zumpango y los documentos se tuvieron que venir aquí. Vuelve a crecer Zumpango y protesta y se los vuelven a llevar. Chilpancingo vuelve a crecer y se quedan aquí. Y ya teníamos 100 y pico de años con esos documentos. Entonces aquí estaba mezclada las primeras familias de Zumpango y las primeras familias de Chilpancingo. Pero en un momento dado, en aquel entonces, los rifles no eran como los actuales, eran mosquetones. Los mosquetones eran unos rifles con una boca ancha, se tenían que rellenar con pólvora, la pólvora se tenía que sentar con papel y prenderlas para que hicieran explosión y tirar la bala correspondiente. Pero el problema es que cuando llegó Morelos no había un solo papel en toda la población de Chilpancingo. Los papeles que eran pocos los tenían en sus casas, la mayoría que eran sus documentos de sus propiedades, y entonces lo que hizo que todo el archivo eclesiástico que había en la iglesia lo desbarató y nos dejó sin historia a todos, porque esos papeles se utilizaron para que quemaran para que se los quemaran los rifles. O sea que nos hizo un gran favor, nos dejó al primer congreso de Anáhuac, pero nos dejó sin familia. Y es penoso eso, ¿no? Porque para ahorita encontrar orígenes tiene uno que andar viajando a España en forma continua para ir viendo de dónde provienen los apellidos que tenemos, tanto los de Chilpancingo como los de Iguala, como los de Tista, los de Chilapa, para ver dónde están llegando nuestros personajes, ¿no? Entonces hay que irlos a buscar, y como en donde quiera, unos sacerdotes le prestan a uno los libros de inmediato para que la gente se informe, y otros le dicen a uno, son 100 euros pagados por adelantado para que yo les permita que me revisen los documentos. Y los tuvimos que pagar en determinados momentos, porque si no, no vamos a saber nuestra historia. Y tengo varios de estos documentos viejos que en los libros que estamos haciendo pues están apareciendo poco a poco. Y así van a seguir apareciendo muchos de los apellidos viejos de la zona, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, como les digo, Morelos nos hizo el favor de hacer el primer congreso de Anáhuac en todo lo que es América Latina, pero nos dejó sin historia a todos los chilpancingueños y zumpangueños. Si alguien se fuera tan amable en que me ayudara a leer algo de lo de Morelos, alguien que diga yo.
No, me voy a permitir dar lectura a los sentimientos de la nación expresados por el cura Morelos. Dice el primero que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. El segundo dice que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra. El tercero, que todos sus ministros se sustenten de todos y solo los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más obenciones que las de su devoción y ofrenda. El cuarto, que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. El quinto, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números. El sexto, que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. El séptimo, que funcionarán 4 años los vocales, turnándose, saliendo los más antiguos para que ocupen el lugar los nuevos electos. Octavo, la dotación de los vocales será una congrua suficiente y no superflua, y no pasará por ahora de 8,000 pesos. Noveno, que los empleos solo los americanos los obtengan. Décimo, que no se admitan extranjeros si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha. Once, que los estados mandan costumbres y por consiguiente la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tiránico, sustituyendo el liberal e igualmente echando fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado contra nuestra patria. 11. Que la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tirano, sustituyendo el liberal. 12. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. 13. Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que estos solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. 14. Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible para que proceda con más acierto y exonere de algunos cargos que pudieran resultarles. 15. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. 16. Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen al reino por más amigas que sean, y solo habrá puertos señalados para el efecto, prohibiendo el desembarque en todos los demás, señalando el 10%. Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores. Y en la última hoja, el 18, que en la nueva legislación no se admita la tortura. 19, que en la misma se establezca por ley constitucional la celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción mensual. El 20, que las tropas extranjeras o de otro reino
no pisen nuestro suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde la Suprema Junta. 21. Que no se hagan expediciones fuera de los límites del reino, especialmente ultramarinas, pero que no son de esta clase para propagar la fe a nuestros hermanos de tierra adentro. El 22. Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian y se señale a cada individuo un 5% de semillas y demás efectos u otra carga igual, ligera, que no oprima tanto como la alcabala, el estanco, el tributo y otros. Pues con esta ligera contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados. Y por último, el 23, que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre, todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues, en ese día en el que desplegaron los labios de... Queda trunco aquí de mi amigo Gusto, no sé qué sé. Pero pues bueno, es básicamente los congresos. Entonces, ya para que hagas el cierre, por favor. Bueno, no sé qué les parezca. Los sentimientos no se los voy a poder obsequiar. A cada quien le voy a obsequiar todo lo que conformó el primer congreso de Anáhuac, una hojita de para todos, para que se lleven a sus hijos, a sus parientes y familias. ¿Lo puede repartir, por favor, caballero? Si alguien desea hacer alguna pregunta referente al tema. ¿Dónde se podrá tener información sobre lo que acaba de platicarnos? Por ejemplo, pues sí nos interesaría eso que nosotros desconocemos de las familias, de cómo pues estuvo antes de las haciendas y todo eso. No sé si hay algún libro. Sí, hay libros, sí hay libros, pero nadie lo cuenta. Yo lo cuento porque soy el único que tiene esa historia. Lo que sucede es que muchos historiadores han hecho libros de libros, pero esos libros han venido arrastrando un error o varios errores que yo he corregido, que por eso en determinados momentos tengo ciertos problemas con algunos historiadores. Esto lo vamos a esto que estamos diciendo se le produce ya al presidente municipal para que ahorita en estos días lo llevemos a las escuelas y lo presentemos a todos los muchachos y ellos también intervengan y se lleven algo de recuerdo como es esta única y algo también que lo intenten anotar y tomar las notas correspondientes. Porque hay un libro que estoy haciendo de esto, pero no lo he terminado. Porque de hecho tengo varios libros encima, que es la historia de la independencia, el señor, la familia Bravo y la familia del señor también que dio el grito allá en Tizla, el señor Vicente Guerrero Saldaña. Y entonces pues tengo mucho trabajo encima, pero la verdad, pero en ningún libro viene toda esa historia, ¿no? Entonces tengo que hacer una síntesis para que todos ustedes, como en este momento, les interesa llevarse lo más sobresaliente de lo que hay en Chilpancingo, que es algo que pues muchos los que estamos aquí estamos divididos en dos grupos, los chilpancingueños y los chilpancinguenses. Los chilpancingueños somos los que tenemos más de 3 generaciones acá, y los chilpancingueños son los que tienen 1 o 2 generaciones y son los que menos conocen nuestras tradiciones, pero que son los que se van a integrar a sus hijos y son el futuro de Chilpancingo, estos jóvenes que están aquí. Muchas gracias por su asistencia. Espero que esto les haya gustado. Pues estaremos aquí con ustedes cuando a veces nos inviten. Que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias a nuestro amigo Flaco.